Hola, hola a todos, bienvenidos un Al-Hadmad que pasemos juntos. Qué alegría de ver tantas caras aquí. Un placer grande para mí. Como siempre, me place mucho que vos interese tanto nuestra lengua, que nos acompañéis cada Al-Had en estos sujetos tan interesantes y en estos musafires tan importantes para nuestra cultura. Como siempre, va a presentar la actividad. Ya saber, esto es Encuentros de Al-Had, Balabayes y Musafires, y somos 10 instituciones que participamos de estos encuentros. Nos toca una vez el turno a cada una, y hoy será el turno del Instituto Salti con, ya vos voy a decir con quién. Espera un puntico que vamos con otras novedades. En primero, quiero presentar que para la semana en Vinien vamos a tener una musafira, pero vamos a tener también una lengua musafira. Vamos a tener a el Balabay Brian Kirchen, que tiene como musafira Alicia Cisoras, y ellos nos van a hablar sobre nuestra lengua hermana, el judeo español del Marocco, la jaquetía. Esto será en este mismo horario. Si tienes dudas o quieres saber alguna otra cosa sobre la actividad, puedes entrar en sfarad.com o demandar a los participantes a las otras instituciones o visitar sus páginas para mirar sus reclamos. Ahora, si vos pedites alguna de nuestras presentaciones y querés mirarlas, o si querés mirar alguna otra vez, lo tenemos a disposición de todos los videos de los programas pasados en sfarad.com/TV. Aquí vas a encontrar todos nuestros encuentros y mismo al puntico de que escapimos esta, vaya a encontrar y esta también. Como siempre, vos pedimos que de voluntad propia por ustedes nos ayudéis a llevar adelante estos encuentros de Al-Had. Si nos quieres dejar alguna ayuda, lo podés hacer en sfarad.com/encuentros. Si queréis saludos y demandas, lo podés hacer por el chat y lo pasaremos a la fin de la entrevista de hoy. Y claro, aquí viene el protagonista del día. Hoy vamos a tener este sujeto tan hermoso para nosotros, el amor por el ladino. El balabay será Shmuel Rafael y el musafir será nuestro querido doctor Selim Salti. Hola, Shmuel. Hola, queridos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Buenos días a los amigos que están en otros países del mundo. En verdad que es un gran placer para mí estar con vosotros y presentar el doctor Selim Salti y la actividad del señor Selim Salti durante muchos años para el ladino. El doctor Selim Salti es el fundador del Instituto Salti. Hoy en día es el Instituto Salti. En lo pasado era el Centro Naimé Yoshua Salti para los estudios de ladino. Y no es solo el fundador del instituto, sino también el padre espiritual de este instituto para los estudios de ladino en la Universidad de Bar Ilan. Casi 20 años estamos laborando los dos codo con codo para realizar un sueño común, el sueño de Selim Salti junto con el sueño de Shmuel Rafael, de traer al mundo académico la lengua y la herencia de los ladino hablantes. No hay semana que no estamos hablando los 2 horas enteras para buscar nuevos caminos, para ver cuál es el camino que tenemos de tomar para hacer un paso más, para dar un buen futuro a la lengua y la cultura de nuestros padres, esta lengua que nosotros los dos tan amamos, para no decir
tan admiramos. Hoy vamos a hablar por el ladino y sobre el amor por el ladino. Vamos a hablar sobre una persona que en su vida tenía el zahut de realizar un gran sueño. Un sueño que él lo realizó juntos con su querida esposa Naimé, la buena mujer que está detrás de él, siempre detrás de él. La buena mujer que con su sonrisa nos acompaña durante muchos años. Selim Yoshua Salti nació en Turquía en 1935 en el seno de una familia sefaradí. Su padre Vitali Marco nació en Estambul y su madre Rachel Binun nació en Edirne. Hasta la edad de 16 años, Selim engrandeció en un cuartier judío de Estambul. En esta familia, Salti, se hablaba una variedad de lenguas: turco, alemán, francés y bien entendido el ladino. En esta casa, el ladino se hablaba también entre los hermanos Janet, Yvette y Isaac. Aún Selim engrandeció en la Turquía y mostró buenos sentimientos verso la Turquía, él no aceptó la idea que un judío tiene que ser atacado por los movimientos antisemitas. Por esta razón, él fue miembro de la organización Beitar. Por un lado mostró fidelidad a la Turquía y por otra mostró fidelidad a la nación judía. Durante 30 años, junto con su esposa Mimi, vivieron en Ginebra. En 1999, los dos emigraron a Israel y desde entonces Israel devino su casa para siempre. En el largo camino de su vida, Selim nunca dejó el amor para la cultura sefaradí. Nunca dejó de hablar en ladino. Nunca olvidó sus raíces como judío ladino hablante. Y siempre buscó los nuevos caminos para dar un nuevo futuro a la herencia sefaradí. Hay muchas cosas que vale la pena contar sobre Selim Salti. Sobre muchas de ellas vamos a hablar esta tarde. Y para terminar esta parte de la nochada, hay 3 cosas que ninguno de vosotros no sabe sobre Selim Salti. 1, le place guisar. 2, sabe muy bien nadar. Y 3, es un excelente ciclista. Buenas tardes, Selim Salti. Buenos días, buenas tardes, señoras y señores. Os quiero decir que es un grande placer y un grande honor para mí de poder hablaros esta tarde en este sistema que quienes que la compuso veramente merece de ser felicitada la persona que hizo estos encuentros, porque es así que nosotros debemos o podemos hacer avanzar nuestra lengua y de detrás de la lengua, bien entendido, la cultura. Ahora, señor Shmuel Rafael, viejo alumno mío de la Fundación Salti, cuando tenía 19 años tenía, fue él que me puso a que organicemos cosas sobre la lengua, sobre la tradición nuestra. Sí, sobre esto, Selim, sobre esto vamos a hablar. Tenemos tiempo. Esto está en los planes de esta presentación. Quiero empezar con la primera demanda que apareció. Y para empezar, vale la pena conocer un poco la familia Salti. Nosotros no conocemos todos los detalles de la familia y queremos saber un poco sobre su casa natal, sus parientes, la hermana y los hermanos. Contamos un poco
sobre su chiquez en la Turquía. Nada de especial. La familia mía fue una familia burguesa, muy bien formada, de un padre que nació en Kuzkuncuk, en Estambul, en la partida asiática de la ciudad, y que fue huérfano sin poder conocer mismo a su padre, y que se engrandeció al lado del tío en Kadıköy, más abajo de Kuzkuncuk, siempre en la partida asiática, y que vivió allá con la madre, que era segunda mujer de mi nono, porque la primera les dejó la vida muy manceba y dejó 2 hijas y un hijo, 3 hijos, 3 criaturas, y después se recasó con mi nona y nació mi padre. Dunque, os puedo decir que yo, de punto de vista familia de mi padre, lo que conocí fue lo más de todos primos. Porque yo nací bien tarde, cuando mi padre tenía 48 años, yo nací. Dunque, os podéis render cuenta que apenas se puede ver, se puede tener una nona, la nona maternal, la madre de mi madre, que era de origen búlgara, hoy búlgara en tiempo otomano, de Plovdiv. Era nacida de Plovdiv y era casada con Yehoshua bin Nun, dunque que yo llevo el nombre Yehoshua por modo de el nono Yehoshua bin Nun. ¿Quién era la familia bin Nun? La familia bin Nun era una familia muy renomada en Internet. Los que son de aquella época se acuerdan muy bien de esta familia, porque esta familia eran shekerjis, hacían bombones, candes, etc. 6 hermanos, un padre, organizaron el primer, ¿cómo se dice?, vendida de cadena. Uno se fue a vivir a Salónica, 2 vinieron a Estambul, uno se fue a Jerusalén, etcétera, etcétera. Y es así que los Benunes vendieron siempre y hicieron siempre bombones. Y por modesto, y hay una dicha en Internet que cuando ofreces a uno un café turco muy dulce, te demanda, para no decir estaba muy dulce, para no quejarse, decía, ¿a Binun lo chatezariento? En fin, esto es la parte de mi madre. De punto de vista educación, os diré sinceramente que fuimos una familia, los hijos, muy bien educados. La madre en Internet fue la primera generación de mujeres de origen otomanas que se fue a la escuela, gracias a la alianza. Y escapó la alianza en Internet. Aquel tiempo Internet tenía 20.000 personas, era grande comunidad, donde salió muchos sabios, muchos jajamim, muchos gente de poderosos, y que malosamente las guerras destruyó toda esta historia. De punto de vista de mi padre, dunque mi madre me empezó a mí, me habló siempre en francés. Dunque yo cuando nací, hablaba más mucho en francés y en latino que de hablar en turco. No sabía el turco, fin a la edad de 7 años, fin a que me fui a la escuela. Antes no sabía, en casa lo que me hablaban era el latino, el francés, y mi padre nos hablaba en alemán. Nunca había un poco de nociones de todas estas lenguas. Uh-huh. Entre los hermanos tuvimos mucha diferencia de edades. La grande hermana, que fue doctora, era como una madre, segunda madre, era 11 años más a edad grande de mí. Mi hermano, que era el segundo, era 8 años, gané de Monotenga, 8 años más grande de mí.
¿Por qué vos estoy diciendo eso todo? Porque estuve en un milieu, en una, muy específicamente, donde yo era, ¿cómo se dice? No sé si hay una expresión en español, era el hoyo preto de todos. Cuando se pasaba en familia, se pasaba que yo me podía permitir todo lo que quería, no me decían no. Esto es de punto de vista familiar. La familia, bien entendido, nacimos nosotros los 4 hermanos, todos en Cadiquel. Ma cuando vino la guerra, Segunda Guerra Mundial, bien entendido, mi padre perdió toda su industria que hacía giletes para arapar con marca Cartal, donde la materia prima venía de la Alemania. Entonces, cuando los alemanes en 1936 decidieron de no laborar más con los judíos, mi padre fue penalizado. Fue un golpe que perdió su hecho. En fin, y después de esto yo os diré, mi chiquez, la prima chiquez mía, fue triste. ¿De qué fue triste? Porque nací en 1935. Todo lo que se pasó entre 35 y 45, los 10 años mayores de mi vida, fueron años de guerra. Es verdad que la Turquía no participó a la guerra, mas la sufrimiento era para nosotros, por 2 razones. El Imperio Otomano había desaparecido, se hizo la República y el primer gobierno republicano era antisemita por la simple razón que se querían pasar en bueno con los alemanes, que la Alemania le mercaba el bor y el godón y el trigo, todo lo que la Turquía podía exportar. Yo quería, Selim, quería preguntarte, una vez me contaste que de edad de niño, no sé en qué edad exactamente, pasaste en la Turquía, tuviste una experiencia antisemita en la Turquía. Os contaré. Contamos en breve. ¿Cuál se pasó? Ahora, tenía 9 años. Me acuerdo como ayer. Estaba visitando primos míos que llevábamos juntos. Karen, que me diga cómo describir el lugar, moraban en Toscoparán. ¿Cómo se dice Toscoparán hoy en día en latino? No sé. En fin, es un suburgo de Estambul. Nosotros morábamos en Kadıköy, pero en 41, cuando vino el Varlik, que se robó la bolsa de casa, quiere decir que tomó todo, casa, morada, hecho, provecho, dinero, nos dejaron arriento de una miseria. Os puedo asegurar que apenas si podíamos comer un cuarto de pan. Cuando hubo eso, toda esta reacción, ¿cómo se diré? Fascista, y no, porque no solo los judíos sufrieron, y todas las minoridades sufrieron, y los kurdes, y los griegos, y los armenios, etcétera, etcétera, sufrieron como nosotros. Además, había ya el antisemitismo que estaba apoyando. En fin, a la edad de 9 años, quiere decir en 1944, estaba tornando a casa porque la permisión mía era a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde quería absolutamente que esté de retorno a casa. Y tornando a casa, 3 turcos, como los llamábamos aquel tiempo, vedres. ¿Y qué los llamábamos vedres? No sé, los parientes a todos los turcos musulmanes los llamaban vedres. Me atacaron y me tomaron tenía la bolsa de escuela. Y adentro tenía el Morea Derech, el libro hebreo
para empezarme hebreo. Abrieron el libro, empezaron a escupir arriba, dijeron, sucio yudí, ¿qué buscas tú aquí? Vate a la Palestina, vate por aquí, vate por allá. Yo solo no pude defenderme. Esto me creó de mí una reacción tanto fuerte que hoy en día me acuerdo de esta reacción que nunca me la olvidé. Fue una de las pocas reacciones antisemitas que durante los 38 años que viví en Estambul tuve. Tuve otras, pero no de este género. ¿Se puede decir, Selim, que esta reacción te hizo dejar la Turquía, vivir en otros lugares? Porque yo conozco un poco la biografía tuya y sé que tú viviste en Geneva, que viviste en Madrid, en Estados Unidos, en Nice, en Londres, en muchos países. ¿Se puede también definirte como un judío errante porque has pasado por muchos lugares en tu vida y has vivido mucho tiempo fuera de la Turquía, como hemos explicado? Mira, acá le vos contar la vida entera. No es de contar la vida entera. En curto vos dizer. Shmuel, ya entendí la cuestión. En curto vos dizer. Yo fui, después que escapé la escuela primera, me fui al liceo francés y lo escapé el liceo francés, que era un liceo de los lazaristas, que hemos empezado el francés veramente a fondo. Como yo tenía la ventaja que ya sabía la lengua, la pude aprofundir y entender la cultura francesa. Paralelo a esto, os puedo decir que siempre tuve la intención de salir de Turquía para hacer mis estudios académicos afuera de la Turquía. Como en 1947, cuando se fundó Israel, sionista grande, betarista que era, y formaba grupos para mandarlos a Israel, estaba en duda que si me debo de irme afuera o que esté allá para continuar este labor que mismo tanto se desarrolló. Permíteme de hacer esta paréntesis, porque es muy importante desde el punto de vista amor del judaísmo. Establecimos en 1961 con un puñado de betares y unos cuantos que no eran mismos betares, de hacer un club de mancebos. Y el club de mancebos, para darle una forma oficial, dijimos vamos a hacer un club de sport de judíos. Y en este club hicimos dos divisiones, la sportiva y la social, donde continuamos a dar las ideas sionistas. Y es así que formamos el famoso Club Yildirim que existe ainda. No existe en esta forma, pero existe por medio de las equipas deportivos que continúan a hacer el sport en Turquía. Y fue un grande suceso. Y os puedo asegurar que hoy los dirigentes que tenemos en la comunidad judía, por lo más son venidos del Club Yildirim. Y hoy os puedo asegurar que en mi tiempo, cientos de mancebos que venían al club, más de la mitad hicieron la aliyah y vinieron a vivir a Israel. Bueno, ahora vos diré, continuaré a mi vida, si queréis. Los estudios los escapé. Cuando escapé los estudios que miré que debía de decidir si irme a Inglaterra para estudiar en Inglaterra o si debía quedarme en Estambul para ocuparme de la organización israeliana, palestina, sionista.
Bueno, en estos momentos troubles, decidí de entrar a la Universidad de Estambul y fui uno de los más zalosos dalcavos que la comunidad tuvimos de ser educados por la sola universidad que había en Estambul, la Universidad de Estambul, donde tuvimos profesores que vinieron de la Alemania por lo más y que eran judíos en mayoría y que nos empezaron la disciplina de estudio. Esto no me lo voy a olvidar de mi vida y fue verdaderamente una cosa muy importante porque la llamaban la Universidad de Estambul la Universidad Alemana de afuera de la Alemania. Ahora, en este momento de estudiar, quería que me mantenga. La familia apenas ya había empezado a recogerse y a meter orden desde el punto de vista económica, la situación de aquel tiempo, que había una ignorancia y una propiedad enorme en la comunidad de 80.000 personas que se denombraron en la República Turca. En 47, por ejemplo, 50.000 de ellos, si no es más, se fueron a Israel. No vos creáis que todos eran sionistas. Muchos de ellos se fueron para topar nuevas posibilidades para poder mantenerse, para poder vivir más. Y lo más de ellos eran de Izmir, que la propiedad era al top de, si se puede decir, entre las ciudades de Turquía. Bueno, cuando empecé a estudiar, dije que gané mi vida, dando lecciones de francés, dando lecciones de hebreo, de alemán, eso todo no me estaba aportando paras. Dije, tendré un oficio, ¿cuál lo quiero hacer? Empecé a laborar en jornales turcos, en los cuales yo me ocupaba de las traducciones de las novelas que venían de las agencias de afuera del país. Y es así que empecé a hacer este oficio. Cuando hice este oficio, empecé a hacer este oficio y los developé, donde laboré en grandes jornales turcos. Tuve el mazal de tener un editor que era de origen selaniclia, quiero decir, medio judío. Y él me protegía, había mucho antisemitismo entre los escribanos, entre la vieja clase de gente de ciencia mismo, había mucho antisemitismo y mucho, ¿cómo se dice? Scusame, los viejos de vez en cuando me están mancando. Cosas contra las minoritarias, antiminoritarias. Perdón, ya te pido. En fin, en este milieu teníamos aquel tiempo un gobierno debajo de Menderes, que era un gobierno un poco dictatorial. Y es así que quitó leyes contra la publicación de las gacetas, de los semanales, etc. Y Abraham León en aquel tiempo no tenía educación académica, y que si tú no eras que no tenías diploma académica, no podías ser editor de un jornal. Y es así que me vino ante mí y me dijo, tú ya te empezaste a ser jornalista, ven, ayúdame a quitar el shalom que existe ainda hoy en día. Ven a quitar en juntos, y es así que estuve de 1957 a 1964 laboré como editor de este jornal. Perdón, Shmuel, oye, esto es muy importante. Allá había un paradoxo enorme. Él me demandaba que yo escriba en turco. Él escribía todo en ladino y me demandaba a mí que escriba en turco. Y él me demandaba que
haga traducciones de novelas concerniendo el mundo judío, de Israel, de Londres, del África del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. De muchos más lugares recibíamos jornales y de ahí quitaba artículos que podían interesar a los judíos que me daban de Estambul, que me daban el Shalom. Eso es en los años 50, fina y en los principios de los 60. Y es En así, este sentido, Selim, en este sentido quería demandarte alguna cosa que me parece muy interesante. Entiendo que en aquellos días Shalom era un jornal en turco para los judíos en la Turquía que me daban en turco. Cuando en Shalom, entonces Shalom, explícamos, ¿cuándo en Shalom se empezó la página en latino? No, nos daremos a entender. Shalom siempre salía en latino, Nekudá, finished, nos daremos a entender. Esto es después que se murió, alabá Shalom, Abraham León, que los nuevos que tomaron la herencia de este jornal decidieron a quitarlo en turco y con una página o dos páginas en latino, que es lo que vemos hoy. Ma en el tiempo mío era una gaceta que salía en latino y los artículos principales, Abraham León quería que se escribieran en turco para poder adresar y a mostrar a los alrededor que eran nuestras ideas, que eran nuestros, en fin, sistema de pensar, dizer Ancina, porque es muy vago, muy general, todas las cosas que me demandaba de escribir. Ahora, ¿cómo eran los primeros años de Israel? Nosotros escribíamos mucho concerniendo Israel. Y quería que él quite artículos en turco explicando de qué Israel debe de ser. Y como la Turquía fue el primer país musulmano a reconocer de jure a Israel, era muy importante de poder pushar todas cosas. Y muchas veces los artículos que salían ante nosotros en turco, los otros jornales turcos los copiaban y decían, se adresaban, mira lo que dijo Selim Yoshua Salti por esto y por aquello, etc. Entonces empezamos a ser famosos. Lo más importante en eso todo que os estoy explicando es que allá desvelopé mi lengua. Allá me ambicé de dos personas, del Joya Menda, que quitaba la vera luz, y de Abraham León, que me empezaron a escribir en latino. No había sintaxa. La primera cosa que me dijeron, vas a escribir fonéticamente. Y es así que yo os digo hoy, lo que estamos empleando con la caligrafía de aquí en Jerusalén era basada arriba de este sistema que se había hecho en Estambul. Y si me das mis artículos, si os interesa, vais a entender a qué nivel me trajeron ellos, porque yo lo que sabía el latino era el latino de mi nona, lo que sabía decir sí, no y más nada. Entonces, eso todo me lo empezaron esas dos personas. Y no podéis render cuenta que hoy en día, como me place engraciarlos, en Gaden Estén, veramente fueron los solos profesores en latino que tuve en mi vida. Esto me hace, Selim, esto me hace demandar, porque el tiempo corre y tengo muchas preguntas de demandarte. Esto me hace demandar, según lo que tú nos dices, estos dos editores de Shalom te empezaron a ti a escribir. Uno era de Vera Luz y el otro era de Vera Luz, sí. Estos dos te empezaron a ti a escribir y mejorar, digamos, el latino que tú hablabas.
Y composaron. Y de lo que yo sé, tú hablas hoy en día muy bien una variedad de lenguas. El turco, el francés, el italiano, el inglés, el español, un poco de hebreo. Según mi opinión, entiendes muy bien el hebreo, pero de vez en cuando nos haces chacas y dices que no entiendes para no decir que entendiste todo. Me entiendes muy bien el hebreo y mucho, ¿Verdad mucho... es, Karen, lo que dice? Sí, esta es la verdad. Y mucho latino. Bueno, Y además pasaste una larga vida afuera de la Turquía en muchos países. ¿Cómo se desarrolló en ti, dentro de ti, la idea que cale ayudar, que cale salvar, que cale hacer alguna cosa para dar un nuevo futuro a esta lengua, el ladino? Hablaremos un poco por el amor del ladino. venimos ahora a las cosas seriosas, ya se entendió. Ahora mira yo vine a la edad de 38 años, después que escapé en los estudios y que me fui a hacer mi servicio militar como oficial en la Armada Turca, me topé coincidencia en la Revolución de 1960. La revolución era turca, yo no tenía nada de hacer, pero como era oficial en la Armada, era aliento de ellos. Y imaginaos que encima que cuando escapé la Armada al lugar, todos hicieron 18 meses y fuimos obligados a aquella periodo de soldados 24 meses. Escapé la Armada con el grado de capitano en la Armada turca, cosa que no era regular, era excepcional aquel tiempo. Nos dieron una larga demasía automáticamente. Ahora, en aquel tiempo, después que escapó esto, mi padre, que había empezado por de nuevo a hacer el comercio internacional, como lo hacía antes de las guerras, y con la ayuda que lo tomó a mi hermano, a dos de mis primos, dos de mis primos hermanos de parte de mi madre, a esos todos los anudó y les dio el hecho y les dio la llave y les dio todo lo que tenía para que ellos avancen. Y cuando escapé yo la Armada, que torné a casa, que quería, me habían engajado en un jornal que era muy, ¿cómo se dice?, renombrado en aquel tiempo. Karen puede confirmarlo, el Millet, que me habían rogado a que torne a laborar. Me dijeron los parientes, no, y yo, basta, ahora vas a venir a Riento de la sociedad, de la familia, y vas a laborar a Riento. Y es así que yo, 20 años en Turquía, fui obligado a hacer comercio internacional y industria. Fue el primer judío, uno de los primeros judíos que fundó industrias en Turquía. Ahora no entraremos en detalles de esto todo porque es todo afuera del sujeto. En 1965, no os podéis render cuentos en estos todos años la cantidad de personas que laboraban para mí. Ayer, más o menos, pues puedo decir, 1000 personas obreros tenían en aquel tiempo, en la edad, no, en la añada 74-75. Y como el poder de aquel tiempo era un poder más gauchista, no estaba de acuerdo por el gobierno porque no nos estaba dando permisos de traer materias primas, no estaba esto, no estaba aquello. A la fin, tanto me enfadé que dije yo, es mejor exilarme. Como habíamos mandado los dos hijos a Meldar a Inglaterra, los dos hijos, y que Madame Mimi pasaba los 3/4 del año en Londres y yo el 1/4 al lado del marido, dijimos, no va a caminar esto. ¿Cuál lo que hacer? Selimico tomó la bolsa en la mano y se fue a vivir a Bruselas. Vivimos 3 años allá, 2 años en Madrid, porque teníamos hechos en la España,
y después miré que ningún lugar me está placiendo. A la fin decidimos, yo tuve un mazal que encontré uno de los síndicos, quiere decir el mayor de una ciudad suiza del Ticino, de la partida italiana, que éramos muy amigos y me dijo él, ¿de qué no vienes a vivir donde nosotros? Aquel tiempo era muy difícil de poder ir a vivir en la Suiza, pero él nos tomó y cuando me tomó a mí con mi familia, hice traer y a mi hermano, ya sabes, como nosotros judíos decimos para mí, para mi hermanico, es normal. Y lo traje y a mi hermano, lo quité y así a la familia, las dos hermanas viviendo en los Estados Unidos, no nos quedó ninguno en Turquía después que perdimos a la madre en 1966, 67. No, más tarde, 68. Entonces, como no teníamos ningún atallamiento, ¿cómo se dice? Atallamiento se dice, Contactos. Contactos. Bravo, más con la Turquía. Tomé la chanta y me fui. Y dejé las industrias y el comercio, todo debajo del control de mis asistentes. Y me fui, empecé a vivir en el Ticino. Os aseguro que en el Ticino vivimos marido y mujer 8 años, los mejores de nuestra vida, y muy bien y muy honrosos. En fin, cuando estuve allá, la influencia del italiano me acordó una cosa. Me dije de mí para mí, más cuántas lenguas existen en este país. Y vi que había el romanche. ¿Sabéis cuál es el romanche? Es una lengua latina como el latino nuestro. Se parecen las dos lenguas, bien entendido, con las nuances diferentes. Y como me empecé viviendo en esa partida de la Suiza, me empecé a tener tratos con gente que hablaban esta lengua, me vino una miliquía loca ariento diciéndome de mí para mí, Breyude, tú tienes una misma lengua, ¿de qué de perderla, de qué matarla esta lengua? Esto fue la primera reacción que tuve. Y la segunda reacción que tuve fue que cuando tenía 20 años me prometí de mí para mí y me dije, mira, Selimico, si un día tú vas a ser capaz de ser rico y vas a tener la posibilidad de poder ayudar a otros, la primera mitzvah que vas a hacer es de fundar una fundación en Israel y dar la posibilidad a elevos ladino hablantes, de familias ladino hablantes, para que estudien en las universidades israelianas. Y es así que en 1980 en Israel se había venido la derecha al poder. Cuando vino la derecha al poder, yo, viejo Betar, me abrieron todas las puertas. Y cuando me abrieron todas las puertas, vine a Israel. La primera cosa que hice fue fundar la Fundación Yehoshua Salty. Esta fundación al otro año va a festejar los 40 años de existencia. Y en 40 años los puedo asegurar que miles de elevos, miles de elevos formimos en las universidades israelianas, a la mayoría de origen turca, balcánica, sea de Macedonia, de Bulgaria, de Bosnia, etcétera, etcétera, y les dimos, y más, y les dimos a estos todos la posibilidad de poder estudiar. Hoy en día soy muy, glorioso de saber que tenemos diplomatas, generales, doctores, abogados, ingenieros, no vos diré la lista que hay. Me estás entendiendo que fueron formados y que son alumnos de la Fundación Salty. Sí, todo esto es verdad y yo quiero añadir alguna cosa para entrar al sujeto del centro y el instituto.
En 1999 Salim Salti vino a vivir a Israel, como hemos dicho antes, con su esposa Mimi, y yo en el año 2000, un día recibo un teléfono en mi casa, uno que me está hablando en ladino y me dice: a mí me llaman Salim Salti. ¿Tú sos Shmuel? Le digo: sí, me llaman Shmuel. ¿Te acuerdas que un día tú recibiste una bursa quiere decir beca, recibiste una bursa por parte de la Fundación Yoshua Salti? Le respondí: sí, verdad. Y quiero saber cuál tú hiciste con esta bursa. ¿Cuál salió de ti? Porque yo me acuerdo que a ti te interesaba mucho el sujeto del ladino. Le dije: mira, yo tomé esta bursa, escapé el doctorado, me entré a la universidad y me dediqué a una carrera académica que está totalmente conectada con el ladino. Si quieres ver, o tú vienes a Bar Ilan ver lo que hicimos con 10 dedos para el ladino, entonces ya no teníamos ni centro, ni instituto, ni nada. Lo que teníamos es solamente la buena voluntad de los profesores de nuestro departamento. Pero si tú quieres, ven un día a Bar Ilan, o si no, yo voy a venir de ti y te voy a explicar. Y el resto se hizo una grande historia. Para daros a entender lo que estableció en Bar Ilan y para daros a entender lo que la familia Salti y la Fundación Salti hicieron para apoyar el ladino, os quiero presentar un filme de 2 minutos. Marcelo, por favor, el filme. No se oye, Marcelo. Espera. Bar Ilan University bestows an honorary doctorate on Salim Yoshua Salti in recognition of his monumental contribution to preserving Judeo-Spanish heritage and the Ladino language. The university's pioneering Center for Ladino Studies, inspired by his vision, connects past and present, as well as Sephardic culture and diaspora jewelry with the State of Israel. As a young man, I recall my father asking if Ladino would still be spoken in the 21st century. As I grew older, I took it upon myself to never allow this language and its culture to die out and disappear. Today, I can truly say that we have created a world-class center for Sephardic culture and its preservation. The center is considered one of the most advanced and successful protector of its poetic language Ladino, and its mission is to bring the Ladino torch to the young generation of today. Gracias, Marcelo. Quería demandarte, Salim, estuve al lado de ti en aquella nochada muy hermosa cuando en la Universidad de Bar Ilan te decoraron con el título de doctor honoris causa
¿Qué te pasó en su cabeza en aquellos momentos en Bar Ilan? No, veramente te digo una cosa, nada de especial. Porque en mi vida mucha gente me dieron muchos títulos. Por ejemplo, fui presidente de la comunidad judía de Genève durante un año. Allá era con torno que se hacía la presidencia. Un año fui presidente de la comunidad. Había los más riquiñones banqueros judíos del mundo. Entonces, títulos no me impresionan. Lo que me impresionó lo más vos diré. Es una verdad que cuando decidimos de hacer el centro y cuando los consejeros míos, los abogados, los amigos, etcétera, me dijeron, Salti, Echatino, tú te vas a ir a Bar Ilan. Bar Ilan es un centro yiddish, es fundado por gente religiosa que vinieron de la Europa central. No te van a entender de lo que estás hablando, no te van a mismo tomar en consideración, porque vos dices, entre paréntesis, hablé con la Universidad de Tel Aviv, porque el presidente era conocido mío, y él lo tomó esto, no lo recibió seriosamente. Cuando fuimos a de Bar Ilan y empezamos a hablar, el contrato no se ciñó en 24 horas, tomó un año de negociaciones. A vos diré, es el solo lugar donde me abrieron los brazos y me dijeron, welcome, ven de nosotros, todo lo que queremos te vamos a hacer. Y queremos que este centro sea un centro veramente que va a desarrollar la lengua y la cultura sefaradita de los latinos hablantes. Y así que fundimos el centro bien entendido, demandé que Shmuel sea el director del centro. Shmuel aquel tiempo era docente, no era mismo ni profesor. ¿Me está entendiendo? Después se hizo profesor y la profesora que lo formó siempre me decía, tuviste mazal de tener encima un elemento. Y el elemento lo tenemos enfrente, Shmuel. Es como un hijo hoy, Shmuel para mí. Os diré, yo tengo muchos hijos en todas las partes del mundo. ¿De qué? Porque miré siempre de ayudar a otros, especialmente de los que quieren empezarse. Y Shmuel fue capaz de desarrollar este centro y formamos no sé cuántos doctores, más de 14, que Susi, tú debes de decirnos cuántos doctores formamos nosotros. Más de 14, 15. Ante nosotros, Selim, se dice para Ainara, nunca se dice los datos correctos. Bueno, vamos a decir que hasta hoy en día se formaron 14 doctores, se formaron más de 15 estudiantes de MA y ya tenemos en la línea otros 10 doctores que están empezando en varios niveles de los estudios y una cantidad bastante grande de alumnos que estudian para el MA. El tiempo pasa y quiero mostrar a la gente un poco de fotos que tú nos enviaste con su buena voluntad. Y vamos a presentar aquí un PowerPoint. Y tú, Selim, tú te vas a explicar lo que estamos viendo en las fotos. Bueno. Sí. Esto es lo que llamamos... El día que me hicieron honoris causa. En Bar Ilan. Sí. Esto es una de las conferencias en una de las cosas que hicimos internacional, cuando
En el instituto, Conferencia un día internacional. internacional, sí. Sí. Esto es con Madame Mimi, mi mujer. 62 años de casamiento tenemos. Nos hicimos viejos, bien entendido. Mas éramos mancebos, vos aseguro. Esto fue la academia, torna a la academia. En esta academia yo os diré que si somos capaces un día, gracias a la ayuda del gobierno y de topar donadores que van a ayudar, porque los latinos hablantes no son muy jovarda, no dan dinero, son raros los que dan dinero. Si se puede organizar veramente un budget para que la academia pueda avanzar, creo que vamos a hacer una de las mejores cosas para a lo manco proteger la cultura que hay detrás de la lengua. Porque vos diré, ¿qué será? La lengua hoy es condenada en los 50 años a venir a morir. Porque de que es largo de contaros los motivos que malorosamente accionan contra esta lengua. En fin, continúe. Esto es el instituto, la entrada del instituto. La entrada del instituto, ¿no? sí. Sí, nos arretimos de transformarla porque hubo... Estos son los profesores y doctores que tenemos que enseñan la lengua y la cultura y no sé más cuál, el mismo la música, andemos otros en el instituto. A nosotros nos place beber y comer Sí. en el instituto. Me parece que está viendo todos son los enseñantes, profesora Ora, esta que no nos manque, nos hace toda la administración. Liora. ¿Cuál? Liora. Liora, sí. Dova Cohen, Shmuel, Susi, Yafa. No Yafa, ¿cómo se llama? Silvina. Elvina, bravo. Silvina. Y hay más aquí que no estoy viendo las caras porque, en fin, todo debe continuar. Sí, es la biblioteca, tenemos una maravillosa biblioteca, cerca de 4.000, 5.000 volúmenes, ¿no, Shmuel? Sí, en general, sí. Esta es la biblioteca de los libros raros en latino que tenemos en Bar Ilan. Eso es la biblioteca. Sí, esto es la... Una de las salas. Sí. Aquí estoy con los dos hijos, los dos que van a continuar, me lo prometieron, a subvenir a la fundación como se debe para que la fundación pueda ayudar al instituto. Estos dos mosqueteros, como ves, laboran bien, se ocupan de todos los hechos míos que tenemos, que formimos, que desarrollamos en Israel, y Baruch Hashem, no tengo queja de ellos desde el punto de vista laboro. Muy bien. Esos son los nietos. Ella, la chica era en la Shmone Matay en formación y el hijo era paramédic en la Armada de Tierra. Baruch Hashem escaparon el servicio militar. Estamos aquí enfrente del hermano de Mimi que cayó en 73 en la guerra de Kippur. Con las chicas en casa de mi Hanukkah. Eso fue el aniversario
de 50 años de casamiento que tuvimos, marido y mujer, con los 2 hijos. Foto con los 2 hijos, Moni y Jai. Esto es en el instituto, el Sí. día que dimos becas, me parece el año pasado, ¿no? Año pasado, sí. Sí. Yo estoy diciendo, atención, esos son los que tomaron diplomas que hicieron estudios de turismo, ¿no? Sí. Por el Holocausto. Bueno, laboro que hubo en el instituto. A la chica ya la conoces, espero, y a Shmuel lo conoces. Efendi más. Sí, esto es todo. Bravo. Y como el tiempo ya pasó, quería demandarte la última pregunta por mi parte. Si hay más preguntas, vamos a pasar a Liliana y ella va a dirigir la sesión. Quería demandarte alguna cosa porque de vez en cuando tenemos los dos unas conversaciones, digamos, filosóficas, no solamente sobre el ladino, sobre cosas que están relacionadas con los estudios en Bar Ilan y etcétera. Y en cada una de las conversaciones que tenemos, me ambezas alguna cosa de punto de vista de una filosofía, cómo mantener la vida, cómo hablar con los hijos, siempre tienes alguna cosa buena para decir. Y lo que yo quiero demandarte es cómo te vamos a felicitar a ti. ¿Hay alguna cosa que deseas alcanzar en su vida? Shmuel, felicitarme a mí, te ringrazio. Ma yo la sola cosa que rogo al Dios bendito es que no me tome el sabericio final del cabo día de mi vida y que pueda asistaros, sea a vosotros, sea a los miembros de mi familia, sea a todos los amigos que dependen de mí materialmente, que laboran por mí, y que mirar de amaduar la situación de los judíos en Turquía, porque no os olvidéis, nací en Estambul y soy muy atado a la comunidad judía de Turquía, que malosamente lo que quedaron pocos, quedaron 15.000, no sé si mismo hay 15.000, más diremos que hay 15.000 miembros, y que estos malosamente perieron y se asimilaron culturalmente a la cultura turca, dejando de lado la cultura sefaradía, a las excepciones, que hay excepciones como Karen, como Silvio Vadia, que se ocupa realmente, no hay una palabra, no tengo de decir concernando a este señor por lo que hace por nuestro pasado y mira de futuro. Lo estoy repitiendo, será lo que será, esta lengua se va a morir, por la simple razón que los mozos ladinos hablantes en el mundo estuvimos mucho trocando lugares, y siempre que troquemos lugares, perdimos lo más grande cosa que teníamos, porque nos asimilamos culturalmente. Permíteme de decirte esto, que quiero que todos lo sepáis, puede ser que ya lo sabéis, pero lo quiero repetirlo otra vez. Los judíos sefaradíes si están perdiendo su cultura y su lengua, es por 3 razones. La primera razón fue el movimiento. Los judíos que salieron de la España
se fueron en Europa en ciertos lugares, el norte de la África, pero la mayoría vinieron al Imperio Otomano. Los que vinieron al Imperio Otomano fueron aceptados como nación, no como individuales. Los que se fueron a París se hicieron franceses, los que se fueron a Holanda se hicieron holandeses, los que se fueron a Inglaterra se hicieron ingleses, se hicieron lordos todos. Mas nosotros tuvimos este avantaje que a nosotros nos recibieron como humanos y nos dejaron la facultad de poder hablar nuestra lengua, de tener nuestras costumbres, de respetar la familia como la respetamos todos y que continuamos a respetarla. Y lo demás es de tener nuestra literatura, nuestra cultura. Esto, malorosamente, el segundo factor que hemos hizo fue que los que quedaron del Imperio Otomano tornaron todos por de nuevo a correr a la América, a la Argentina, a la Francia, no sé cuándo. De nuevo se asimilaron culturalmente y perdieron la lengua. Los que quedaron en los Balcanes fueron masacrados. No nos quedó nada. Nosotros perdimos en cantidad per cápita más muchos de los otros judíos que europeos. Ahora, lo que quiero decir es esto. Estamos en el momento perdiéndolo de ser humano, porque hoy con la República Turca todos se hicieron individuales, todos personas, que citizens del país. Entonces, ¿qué se pasó? Vinieron a Israel, los que vinieron a Israel continuaron a hablar esta lengua. Hoy con los judíos que había en Jerusalén y los que vinieron de los Balcanes y plus los que vinieron de Bulgaria, que salvaron muchos, y los que vinieron de Turquía, estos continuaron a hablar la lengua. ¿Qué se podía hacer? Israel quería que se formara como una nación, debía de tener una lengua, y la lengua que debía de tener era el hebreo. El hebreo, que si queráis o no queráis, va a matar el latino que se habla hoy en día en Israel. Mira, yo soy una persona realista. Veremos en 30 años cuál se va a pasar, eso es lo que se va a pasar. Entonces nosotros tenemos el deber y la obligación, si nos sentimos sefarades latino hablantes, de salvaguardar toda la cultura, que sea música, que sea guisado, que sea todo lo que puedes pensar, canticas, todo lo que quieres, de poder guardar y mantenerlo. Es por modo de esto que yo pienso que los labores académicos son muy, muy, muy importantes y debemos de continuar a hacerlo. Sí. Y este centro que tiene el nombre mío, os puedo afirmar que es el solo que existirá en los 10, 20 años venideros. Es el solo que va a quedar. ¿De qué? Porque él tendrá la posibilidad de poder vivir materialmente. Está protegida por la Fundación Salti, la cual tiene remedios materiales bastante para poder soportar el instituto. Ya está. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Ahora vamos a pasar, Liliana, el micrófono es tuyo, por favor. Muchísimas gracias, Selim. Muchas gracias, Selim. Muchas gracias, merci mucho a Shmuel. Es muy interesante ver cuáles instituciones y cómo nacieron ellas en todo el mundo, en especial esta que, como hemos dicho, Selim, salió de su penserio y de su placer porque la lengua avanzara. Es muy importante la labor. Quiero decir que hoy en día estamos pujando muchos en todo el mundo para avanzar también con la lengua y esperemos que todos tengamos de reushita grande para que la lengua no sé si no se muera de hablar, pero si creamos espacios como estos para que nos sintamos unos a los otros, para que tengamos con quién hablar,
en nuestra lengua. Si no es en casa, será aquí, esta comunidad virtual que estamos creando. Tenemos muchos saludos. Vaya a ver, Selim, de todas las partes donde te están sintiendo. Vamos a empezar a meldar un pisico con un poco de paciencia. Shalom a todos, nos dice la querida Orit Salinas, que siempre nos acompaña. Qué maravilla de encontrar cada Al-Had. Sara Sufrin manda saludos desde Tel Aviv. Yusuf Azulay nos dice saludos a todos desde Izmir. Manuel Mora saluda desde Barcelona. Alberto Siribri nos saluda a todos también desde New York. Nicole de Vidas Largas, Nicole nos manda saludos desde París. Caco Taragano desde Estambul. A todos los amigos del mundo sefaradí nos manda sus saludos. Esther Hazán, que está en Buenos Aires, dice un gran gusto de escuchar a esta persona buena y este benefactor. Ovi Roditi nos manda saludos desde la Itahdut de la Turquía en Israel, que ya conocemos, bueno, que Selim escribes tú para ellos y también podemos sentirte lo que tú escribes porque lo enregistras, que está muy, muy bueno. Jacobo Melamed nos manda a todos saludos y dice que está amando esta lengua de sus queridos padres y abuelos y siempre agradecido que tenemos estos espacios donde sentirla. Dina Lindarte nos manda feliz Al-Had. A ver qué más tenemos aquí. Nimrod Moreno dice, me place mucho sentir estas historias, me beso mucho y puedo sentir otra gente hablar el judeo español. A ver qué más tenemos. Janet, que dice, al oír hablar así, me parece estar sintiendo a mi abuelo León Jazón en Temuco, Chile. Perla Noé, que nos manda saludos desde Tucumán, Argentina. Tenemos a Rachel, que está con nosotros y que nos dice que era en 1984 que se trocó el Shalom a ser principalmente en turco, que era sobre lo que tú hablabas, Selim, de que al empecillo era en ladino. Jaime Alaluf demanda si hay algún periódico diario en ladino, ya le respondimos por el chat. ¿Qué tenemos más aquí? Dov Cohen dice, según Moshe Gaon, Isaac Yair también laboró en Shalom. Si podías decirnos si es verdad y qué rol tuvo en este jornal. ¿Te acuerdas de Moshe Gaon? No. Bueno, ahí está la respuesta. No sacó de. ¿Qué más tenemos aquí? Saludos desde Ciudad de México. Nos manda Betty Estrada. Y también Vivian y José Vegar. Saludos desde Río de Janeiro en Brasil. Shavuatov desde Lima, Perú, dice Evda. Esther Alcanlú, perdón. Saludos desde San Francisco en Estados Unidos. Dice Silvina Gesser, felicitaciones, es muy emotivo. Cali Levi Naon dice Korakavod. Esther Alcanati dice, si podemos pensar en hacer un interesante film no documentario de Hollywood, como The Crown. Bueno, ya te demandaremos si podemos hacer alguna cosa en cine, pero en ladino. ¿De qué no? Jaime Bech Moraes dice, gracias Selim Saltico, la acabó del Dios que te dé vidas largas con sanidad. Siva Verasi dice, merci, estaba muy interesante la conversación. Beba Maya de Buenos Aires te dice, Kola Kavod. Jack Jabez dice, saludos a todos desde Toronto. Eliau Gabay te dice, bravo Selim. Silvina Gesser dice, cuántas energías, felicidades Selim, qué placer escuchar tu historia.
Orit nos dice Kol Hakavod, bravo. Judith Cohen manda saludos desde Canadá. Rachel nos manda saludos a todos. Y a ver, ¿qué más tenemos? Hay 5,000 Racheles. ¿De cuál Rachel estás hablando? No, perdón, no lo dije, es que es nuestra Rachel, la Rachelica Amado Bornik. Ya no le puedo decir, ya para mí es la única Rachel. Dijimos que es la princesa del ladino, porque la reina del ladino esto tienes razón. es ya Matilda, pero ella es la princesa heredera del ladino. Ya será, perdón. Regina Hassan nos manda desde Brasilia saludos, también Ajuba Askenazi, y van cayendo, ya no va a mandar tantos saludos, querido Selim, un placer de sentirte sano y recio de Rifat Behar. Merci mucho a Shmuel, a Selim y también a nosotros. Nos dice Devin Nahar desde Seattle. Gracias, Devin, por estar aquí. Saludos de mi parte a Selim y a todos los sefaradís, más no sé el nombre. Forti Barocas le dice, el ladino es un amor. Yosef Tari dice, Kaji, un contemporáneo de Selim, nacido en 1940, me hizo recordar mi mancebez y los recuerdos del shalom inicial y de la vera luz. Gracias, Selim, de Yosef Nasi. Y dice, primo hermano de Moisés Obed. ¿Será que es conocido tuyo? Tenemos saludos de Kelly Levy de Málaga, de Santiago de Chile. Muchos están mirando. Margalit Matitiao está aquí con nosotros y es un placer de tenerla a ella en presente. Bueno, saludos y todo bueno para tu Mazal, Selim. ¿Quieres hacer unas palabras para espartirnos entre todos? Y nos veremos al siguiente Alhad, ya vos va a decir cuál lo vamos a tener. ¿Quieres despedirte? A todos los regracio por todos los suetos que me presentaron. Si continuaran mal ansina, yo, como soy un poco muy sensible, me va a meter a llorar. No llores. Yo quiero, tú haces muchas cosas hermosas en esta vida por el ladino, pero a mí lo que más me place es cuando cocinas para nosotros. Apa, vine a Israel, no os preocupéis. No salgo de la cocina por modo de la corona. La corona me hizo jazino de la cocina. No, tienes de practicar porque cuando la corona se va a escapar, yo me va a comer a tu casa estos pranzos que tú metes a la mesa, que no sabemos, tenemos de caminar alrededor de toda la mesa para tomar de todo y es un gran gusto. Bueno, muchísimas gracias, merci mucho a Shmuel por invitarte como Musafir y a ti, Selim, por partillar con nosotros esta vida hermosa que has llevado por el ladino y que mostró a nosotros este Instituto Salti en la Universidad de Bar-Ilan. Agora vos vou partilhar a todos, antes de espartirnos, el 6 de diciembre, el Alhad en Vinien, vamos a tener una musafira, pero vamos a tener una lengua musafira también, porque vamos a tener Moabet en Jaquetía, el judeo español del Marocco, que es hermano de nuestro ladino, y para esto el balabay será Brian Kirchen de la Universidad de Binghamton en New York, y su musafira Alicia Cisoraz, ella tiene un portal que se llama Voces de Jaquetía. Vamos a empezarnos un poco por nuestra lengua hermana. Toda la información que tenéis menester sobre los encuentros la tenéis en sefarad.com y también podéis demandar a las otras instituciones participantes que vos den los días y las horas en cada lugar.
Ahora vamos por una demanda que tenemos. Los videos de este programa y de todos los programas pasados los vas a encontrar en sfarad.com/TV. Y como me demandaban hace un rato, si vos querés ayudar a nosotros, a todos, a llevar adelante estos encuentros, entonces podés hacer vuestro dono en sfarad.com/encuentros. Aquí vas a encontrar todo lo que tenéis menester para darnos vuestra ayuda. Y nos veremos al Alhad en Vinien y todos los Alhades con mucha sanidad y alegría para todos. Nos espartimos, no coronados que estemos y semanada buena para todos. Semanada buena.